Vamos ahora con el abogado Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y de FEDELEC, además el vocal de los asegurados del IES, quien está con nosotros. A ver si vimos la pantalla, por favor, para iniciar esta. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jimmy. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Óigame, Richard, ustedes ayer como CUT hicieron una rueda de prensa, una serie de planteamientos al gobierno nacional. ¿Nos puede resumir muy puntualmente qué es lo que le piden, qué es lo que demandan o qué es lo que esperan ustedes del gobierno de Daniel Noboa? Claro, Jimmy. Bueno, quisiéramos primero el hecho de reconocer de parte de las demás organizaciones nacionales que nos hemos construido en un gran frente de unidad. Ahí está la Confederación del Transporte Pesado, la CONACEP, la CTCP, hay más de 9, 10 organizaciones nacionales que decidimos generar una voz de alerta frente al gobierno nacional, justamente por las preocupaciones que tenemos en todos los sectores. Hay choferes asesinados, pescadores artesanales asesinados y vacunados, trabajadores de todos los sectores estratégicos, de la salud, de los hospitales. Bueno, realmente el tema de la delincuencia no solamente ahora se extorsiona a la gente que tiene un poco más de recursos o a la clase alta, sino a las clases populares y a los trabajadores y jubilados en general. Por eso, pues, nuestra respuesta de ayer era decirle al presidente de la República que estamos para sumar el hombro en los objetivos de construir un mejor país, pero sin duda alguna existen algunos puntos que nosotros consideramos el gobierno debería de tomar. Por ejemplo, en materia de seguridad estamos planteando la militarización de todo el territorio nacional. Pagamos una fuerte cantidad de recursos en el presupuesto general del Estado para los militares. Sin embargo, ya que no estamos en guerra, la guerra no es afuera, sino interna, y consideramos que vía enmienda constitucional se podría tratar este tema para que los militares puedan darnos esa seguridad que la policía lamentablemente no se alcanza. Hemos también hablado del endurecimiento de penas. Recuerde usted que para la extorsión apenas las sanciones llegan hasta los 5 años en el caso de extorsión. Entonces ahora se ha vuelto un negocio extorsionar prácticamente a todo el mundo, afectando a los trabajadores y también a los emprendedores. Y por ahí también otras medidas. Escuchábamos al presidente que decía, y coincidíamos con usted, Jimmy, yo escuché una entrevista suya en donde él de alguna forma dice, vamos a sacar el rostro de los fiscales y los jueces que están liberando a los delincuentes. Pero conocemos también por los servidores judiciales que muchos de ellos son atacados, extorsionados, amenazados con sus familias y el Estado no le da ningún tipo de protección. Entonces, ¿cómo podemos a ellos culparlos también de la crisis que vive el país si ellos también son parte de esa crisis de inseguridad que vive el país? Por eso planteamos más bien que se le brinde las seguridades para que ellos puedan hacer su trabajo, a ellos y a sus familias, ¿no? Por supuesto. Y depurar a las fuerzas del orden, y para eso planteamos una idea que yo creo que lo dijo uno de los candidatos, hacer o regresar a esta prueba de polígrafo a toda la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para detectar cualquier infiltración de grupos de delincuencia organizada, a fin de poder creer en la policía y creer en las Fuerzas Armadas, porque hasta eso yo creo que se está perdiendo de parte de la ciudadanía. Ese, entre otros puntos, a la Asamblea que trate urgentemente, según debate, el Código Integral de Trabajo, que lo dejó listo la Asamblea anterior. En salud, que se pueda hacer unas compras internacionales para abastecer insulina y otros medicamentos de alta rotación en los hospitales. O sea, son ideas en el ámbito educativo también, el tema del fortalecimiento del sistema educativo. Bueno, son algunas propuestas que hemos dado, que queremos de alguna manera sistematizar, y para eso le hemos pedido el día de ayer públicamente al presidente de la República que nos reciba, no solo a la CUT, sino a todas estas organizaciones y a quienes deseen sumarse en una gran alianza de propuestas para el país, a pesar de que tiene pocos meses en el gobierno, va a tener, pero sin embargo yo creo que de parte de los ecuatorianos ya creo que hay que perder el miedo y no dejarle solamente al gobierno las soluciones, sino también aportar con soluciones de la base social. Es decir, han hecho una serie de propuestas y han abierto un compás de espera ustedes, ¿no? Pero por supuesto, la idea no es amenazar ni de alguna forma, no sabe, usted sabe que no es nuestro estilo, pero consideramos de que él debe conocer eso que nos pasa a todos. La gente a ratos tiene miedo de hablar y decidimos nosotros, que también tenemos pues nuestros temores normalmente, pero creemos que si somos la voz de los que no tienen voz en varios aspectos económicos, sociales, que lo hemos dicho en un momento, hemos asumido una posición gremial frente al país, una posición de carácter social, no podíamos quedarnos callados frente a los ataques que vivimos a diario, ya todos los trabajadores de todas las condiciones, de todas las ramas, y que eso pues afecta a la economía, afecta al empleo, y la inseguridad realmente va a afectar hasta las inversiones. Hoy vemos que el presidente plantea el tema de la zona franca y vemos con preocupación también el hecho de que quién puede invertir en el Ecuador en estos momentos en que la delincuencia realmente nos ha llevado a los niveles que tenemos en este momento de miedo y de zozobra, ¿no? Más allá de lo de la energía eléctrica, que es otro problema grande que lo heredamos del gobierno anterior, realmente por la falta de previsión a la hora de poder
fortalecer el área térmica, que prácticamente no se invirtió nada, y ahí están las consecuencias en este país que realmente asume el presidente, que no es culpa de él, pero seguramente se lo eligió y lo eligieron todos los ecuatorianos para que él ponga mano dura pues, y enfrente esta situación durísima que vive el Ecuador. Y aquí queremos decirle a los trabajadores que nos sumamos a todo lo positivo que sea por cambiar el Ecuador y sumamos algunas propuestas, más allá de las quejas tradicionalmente, que el ecuatoriano sí siempre se queja de todo, pero la intención nuestra es aportar también con algunas soluciones o algunas ideas que le puedan servir a él en el marco del gobierno que está haciendo. A ver, Richard, pero en todo caso la CUT tiene claro que esa falta de planificación, en el tema eléctrico me refiero, esa falta de planificación de una amenaza que se advirtió en febrero, fue la consecuencia de no del estiaje, pero sí de los apagones que estamos viviendo. Claro, yo creo que todo obedece prácticamente a que no había una línea clara. Mire, en el gobierno de Lenín Moreno tuvimos 14 gerentes en las empresas distribuidoras, por ejemplo, el CENEL, que es la más grande del país. En SELEC, bueno, sí hubo de alguna forma, continuidad del gerente que está hasta la actualidad, o que va a ser cesado en estos días. Y el gerente realmente no invirtió. Yo tengo conocimiento de parte de la dirigencia sindical porque se lo hizo a nivel verbal en algunas reuniones que mantuvimos con las gerencias de SELEC y se les comentó de que se estaban dañando el parque térmico, que no había inversión en el parque térmico. Y eso es una alerta que viene desde antes de febrero, sino que siempre cuando habla el trabajador y como el trabajador lo consideran inferior, no le prestan atención, no le paran bola o al final del día tenían otro tipo de intereses para que pase lo que pase en este país, pues y mañana echarle la culpa a los trabajadores o echarle la culpa a las empresas. O sea, realmente las empresas han estado mal dirigidas, que es otra de las exigencias que hicimos el día de ayer, la salida de este señor, el presidente de la ENCO, que se ha dedicado a criticar a todo el mundo, inclusive a los trabajadores también, y que pregunto yo en los 10 meses o 11 meses de gestión, ¿qué ha hecho por el sector estratégico? Nada. Petroecuador está mal, una baja producción petrolera, SELEC está mal, ahí están los cortes de energía, CENEL no ha habido inversión en la distribución, a nosotros en todos estos años se nos han llevado más de 800 millones de dólares de la empresa distribuidora más grande del país, lo mismo en CNT, lo mismo en SELEC, se han llevado el recurso que al final del día no lo hemos visto tampoco en obras y lo que se ha tratado de hacer de alguna manera es afectar la economía de las empresas públicas y por ende pues a todos los ecuatorianos, porque este es un patrimonio de todos los ecuatorianos. Entonces, tamaña ineficiencia no puede ratificar a su señor así y seguir en el gobierno, a pesar de que respaldamos al presidente con el cierre de la ENCO, pero el cierre de la ENCO no es todo. Ahí tiene que salir este funcionario que viene siendo reciclado del gobierno anterior y que lamentablemente no le dio la talla para el puesto que se le dio. La última mía, antes de pasar a mis compañeros, Richard. Hay un planteamiento en el sentido de que el IES absorba el Banco del Pacífico y usted, Richard, es vocal de los asegurados. ¿Qué opina usted? Claro, nosotros hicimos esa propuesta el día de ayer y ojo, no es una propuesta mía, es una propuesta que ya se la hizo en algún momento en otro consejo directivo, con otra presidencia del consejo directivo, absorber, por ejemplo, el Banco del Pacífico como parte de la deuda. A corte, el mes de septiembre del 2023 tenemos una deuda acumulada del Estado de 13.523 millones de dólares. Y aparte de eso, el Estado, como maneja el IES, también se presta, o pues se presta también los recursos de los afiliados para comprar bonos del Estado en más de 11.000 millones. Y es algo que no podemos detener porque por ley ellos son mayoría en el Consejo Directivo del BIES y en el Comité de Inversiones que lo dirige el Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿qué le decimos al presidente? Más allá de que nos quejamos todos de la crisis económica que vivimos, coge el Banco del Pacífico, entregue eso a la IES, pero ojo, no para manejarlo ningún político, sino para seguirlo administrando técnicamente, ahora hay un profesional, creo que de alto prestigio allá, que está generando resultados en bien del banco, y que esos réditos que da el banco se reinviertan o de alguna manera sirvan para fortalecer el fondo de pensiones, que es el que nos va a asegurar, Jimmy, la pensión jubilar a ti, a mí y a todos los compañeros que somos afiliados a la Seguridad Social y que queremos que se garantice nuestra pensión a futuro. Abogado, buenos días. Omar Jaén le saluda. Una consulta. Sí, ¿se mantiene el tema rotativo de la presidencia del directorio del IES? Claro, en noviembre o diciembre del año 2022 la Asamblea hizo una reforma y habló de la rotación de la presidencia, pero puso una transitoria que dice que cuando haya la nueva elección de los vocales, no la que tuvimos nosotros, donde fue electa la vocal de los empleadores, María Los Ángeles Rodríguez, y yo por el lado de los trabajadores, sino en este nuevo proceso electoral, con las nuevas condiciones que establece las reformas a la Ley de Seguridad Social, una vez que ocurra eso, se da la rotación en la presidencia. ¿Y cuándo ocurrirán esas elecciones? ¿Cuándo están previstas esas elecciones? Con lo que ocurrió lo de la muerte cruzada y estos problemas que han habido al interno de algunos ministerios que no han entregado la información sobre los padrones, yo creo que si se establece el calendario, se tomaría por lo menos unos 6-7 meses más. Y de ahí eso se va a chocar con las elecciones de 2025. De acuerdo. Entonces es un tema que realmente sí nos preocupa a todos,
pero sobre todo por la falta de respuesta de los ministerios. Hay algunos vacíos, estimado Omar, en el reglamento que sacó el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, puso un tope de que los candidatos al Consejo Directivo del IES de parte de los asegurados o de los empleadores no pueden tener, digamos, afiliación de carácter político. O sea, 7 millones de ecuatorianos no pueden ser candidatos a vocal. El primer tema. Segundo tema, solo votan las organizaciones que tienen más de 10 años de vida jurídica. Y eso es ilegal porque prácticamente está haciendo un cortapisa para tratar de que solo un grupo de organizaciones antiguas, que ya algunas de esas no tienen ni siquiera vida de ningún tipo, puedan votar y dejar afuera un gran conglomerado de trabajadores y de organizaciones que durante los últimos 10 años se han organizado en bien de defender los derechos de los asegurados. Entonces, eso se ha presentado unas medidas de protección, se han ganado y el CNE tendrá que reformar ese instructivo para poder llamar a un proceso democrático más amplio en donde voten más dirigentes y organizaciones laborales y los propios afiliados de manera organizada y con eso pues escoger o ratificar a los vocales que están actualmente. Ahora, entonces en estos momentos el presidente del directorio es el ejecutivo y seguirá haciéndolo hasta que haya nuevas elecciones. No le va a caer a usted en ningún momento, no le va a caer a usted en algún momento en la presidencia del directorio. Bueno, veamos, ¿no? Tengo el apoyo de varios sectores. Recuerden que estoy apenas casi 11 meses en la vocalía, de varios sectores donde hemos hecho un buen trabajo y han decidido respaldarme en un nuevo proceso electoral, respaldar e ir a ese proceso democrático, pues esperemos ganar las elecciones. Y si fuera así, ya después de algún tiempo, una vez que ya se elija, nos elijamos nuevamente o se elija el nuevo vocal, ahí sí habría la rotación, 16 meses el gobierno, 16 meses los trabajadores y 16 meses los empleadores. Perfecto. Abogado, con respecto al tema ya sindical, laboral, Daniel Noboa ha sido muy claro y también sus voceros, sobre todo el ministro de Economía, en decir que es necesaria una reforma laboral. Punto 1. ¿Ustedes conocían a algo? ¿Se sentaron a conversar con Donoso, el exministro de Lazo, que a última hora dejó esos intentos, esos cambios en la contratación laboral y que ya luego la nueva ministra Ivonne Núñez les dio de baja? Al menos así lo había anunciado, no sé si ya por escrito los dio de baja, creo que sí. Pero ustedes conversaron, supieron sobre esos cambios de última hora. Y 2, si viene el gobierno y plantea reformas laborales, ¿cuáles son sus líneas rojas? Bueno, primero, Omar, decirte que nos tomó por sorpresa lo que hizo el anterior ministro, con quien teníamos un diálogo fluido. No entendemos cómo el Consejo Nacional de Trabajo y Salario, donde hay 2 vocales que son nuestros, de varios sectores importantes de los trabajadores, tampoco lo consultó con ellos. Y salió ese zarpazo de última hora, que al final del día hemos saludado y lo hemos hecho públicamente a través de nuestras redes sociales, la decisión de la nueva ministra, de Ivonne Núñez, que derogó prácticamente esos acuerdos ministeriales y con eso volvió la tranquilidad. Lo demás tiene que ir a un gran debate, Omar. Nosotros no nos oponemos y creo que líneas rojas sería volver a la tercerización. Esa creo que sería una línea roja. Lo demás yo creo que siempre puede servir. Mire, nosotros estuvimos de acuerdo en algún momento en el gobierno, no me acuerdo quién estaba el ministro, nos plantearon el contrato bananero, el contrato, algunas modalidades contractuales. Pero en la práctica, después de un año y medio que se hizo un análisis, había 2 contratos, 3 contratos, 5 contratos en esas modalidades. O sea, realmente no sirvió tampoco esas modalidades contractuales. Ese cambio del contrato indefinido, que muchas veces lo ataca el sector empresarial y dice que no haya contrato indefinido porque eso de la estabilidad es lo que causa, esa rigidez laboral es la que causa que no haya empleo. Pero ya se armaron algunas modalidades de contratos que no tienen la característica de contrato indefinido y tampoco lo utilizaron como una herramienta para contratar. Entonces yo creo que la discusión es más de fondo, pero sincerarse también, porque a ratos ellos piden cosas a cambio de generar empleo, pero en la práctica lo que veo, según los datos que yo tengo del IES, con corte a septiembre, por ejemplo, apenas ha subido un 2% de los afiliados a la Seguridad Social bajo dependencia. Entonces se les ha dado todas las herramientas que vienen desde la ley humanitaria, a pesar que presentamos una demanda de inconstitucionalidad, a pesar de que salimos a una marcha a protestar por esta flexibilidad laboral que se hizo mientras la gente se moría en los hospitales o se moría en sus casas con el COVID. Y abusando de esas herramientas tampoco se genera empleo. Entonces yo creo que la discusión es más profunda, porque de lo contrario, pues el Estado seguirá subsidiando, como lo hizo hace un tiempo atrás con los kilovatios hora, que le disminuía el 50% el valor de kilovatio hora a los grandes industriales para que, entre comillas, laboren en la noche, en los turnos de la noche y puedan generar más mano de obra, pero tampoco lo hicieron. Y eso, bueno, se lo quitó el presidente de la República anterior. Sin embargo, yo creo que la discusión es mucho más amplia y no tiene que ver solamente con las modalidades contractuales. Líneas rojas, para mí, debería ser que regresemos a la tercerización o que se soslaye algún derecho de sindicalización, de la huelga, del reclamo, que podrían ser derechos constitucionales y derechos humanos
protegidos por los convenios internacionales ratificados por el Ecuador. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Justamente así lleva mi pregunta. Todo lo que se aprobó en la ley humanitaria y que en algún momento algunas federaciones de trabajadores salieron a decir que iba en contra de los derechos y la estabilidad laboral. ¿Se mantienen estos planteamientos que llegaron con la ley humanitaria? ¿Ustedes han pensado en hablar con la Asamblea o ya lo han hecho para rever estas posiciones? Uno de los llamados que hicimos, mi estimada, es que el día de ayer es que se trate en segundo debate el Código Integral de Trabajo que fue discutido en la Asamblea anterior. Eso quiere decir que hay que perfeccionarlo. Seguramente los nuevos asambleístas tendrán algunos criterios que podríamos discutirlo, pero que llamen a discutir ya ese nuevo código que integra justamente y que mejora la capacidad de los derechos laborales, pero también establece mecanismos, entiendo yo, para mejorar la situación del empleo. Todos queremos lo mismo, todos hablamos de lo mismo. La idea es ponernos de acuerdo en blanco y negro cuáles van a ser esos cambios. Pero en la actualidad, lo que sí les puedo decir, con datos específicos, al mes de agosto del 2023, trabajadores en el sector privado aumentaron de agosto del 2022 de 1.932.000 a agosto del 2023 a 1.984.000. O sea, apenas 52.000 trabajadores nuevos aportando al IE. Y en el sector público, de 621.000 trabajadores, pasamos a 637.000. O sea, un incremento de 16.000 trabajadores. Quiere decir, un 3% nada más subió el empleo a los trabajadores bajo dependencia que aportan a la seguridad social. Ahí está la cifra. Quiere decir que todos los cambios que se hicieron en el gobierno de Lenín Moreno, con el contrato agrícola, el contrato bananero, el contrato de productivo, lo que se hizo en la ley humanitaria para dejarnos sin estabilidad laboral, ninguna de esas herramientas que tuvo el sector empleador sirvieron para mejorar el empleo, y aquí está la cifra de la seguridad social que demuestra que prácticamente no sirvió, o ese discurso de flexibilización laboral para que va a permitir con eso que ellos contraten 1 millón de personas, en la práctica no es real. Y ahora con esta nueva reforma que pasó el gobierno económico urgente y que se habla de las zonas francas y toda esta dinamización laboral que se pretende traer con las zonas francas, ¿ustedes han revisado el proyecto y han visto de qué manera los derechos laborales también ahí se están tratando? Bueno, en la zona franca lo que se busca es que prácticamente garantizar de alguna manera al inversionista que no paguen mucho impuestos. Y está bien por ese lado si le quieren excluir los impuestos. Lo que no puede excluir es los derechos laborales, que son normas, están protegidos por normas constitucionales y supraconstitucionales. Y en ese marco creemos que la Asamblea ha hecho un buen trabajo en la Comisión al garantizar que las zonas francas, si se van a hacer, que lo dudo mucho con todos los problemas que tiene el Ecuador en estos momentos, pero que es una buena idea, una buena intención de parte del Ejecutivo, no se afecten los derechos laborales. Creo que con eso la Asamblea también ha cumplido con los trabajadores, creo que ha escuchado y se ha sintonizado con los reclamos laborales, porque siempre es como que para invertir necesitamos sacrificar al más débil de la relación laboral, que es el trabajador, y terminamos nosotros pagando las consecuencias de las malas acciones de otros. En todo caso, creemos que con ese cambio que ha hecho la comisión que ha estudiado este tema, podría garantizarse justamente los derechos laborales, y ahí en adelante lo que le den para el pago de impuestos, para que haya inversión en el país, jamás nos vamos a oponer, porque yo creo que como ecuatorianos necesitamos salir de la crisis y ahí necesitamos arrimarnos todos y quitar esos dogmas que a ratos son los que nos han llevado a la situación en la que estamos. Los extremos son los malos, y yo creo que ahí justamente ya de eso tenemos bastante, y ojalá pues el presidente haga un buen gobierno escuchando a las clases sociales. Por eso queremos hablar con él, pero también queremos hablar con la Asamblea para poder discutir este proyecto de Código Integral de Trabajo que está para el segundo debate, y que valdría mucho que amplíe el debate a otros sectores, como no lo hizo la Asamblea anterior, para poder aportar también en la búsqueda de un código lo más consensuado posible, porque no habrá código de trabajo perfecto, pero sí lo mayor consensuado posible. Gracias al abogado Richard Gómez, presidente de la CUDI de FEDELEC. Richard, un buen día, muy amable. Gracias, Jimmy. Un saludo a todo el panel y gracias a todos.